Quiero comentarles algo histórico que ocurrió en el año 2003. Sucedió que en enero del 2003 yo tenía un programa de radio que titulé La Hora Legal y se transmitía en Radio Única, que era una cadena de emisoras radiales nacional con sede en la Florida, y yo transmitía desde California. El formato de La Hora Legal era que yo hacía comentario político por media hora y después el resto de la hora la dedicaba a contestar preguntas legales de la audiencia quien me llamaba. ¿Qué fue lo que reporté después de hacer bastante investigación? Enero del 2003 estaba de presidente el señor George W. Bush, o sea, el hijo, y su vicepresidente era el señor Dick Cheney. El señor Cheney había sido el ejecutivo más alto de una compañía llamada Halliburton, dedicada a la exploración y explotación del petróleo, y aparte era una compañía de defensa. El señor Cheney renunció a su cargo después de estar varios años con esa compañía como el ejecutivo más importante, y cuando se retiró le dieron 36 millones de dólares. Claro que el señor Cheney continuó con sus vínculos con esa compañía, que fue lo que yo reporté. Imagínense ustedes que en enero del 2003 el gobierno del señor Bush ya le había dado contratos a la compañía Halliburton para la reconstrucción de Irak. ¿Qué sucedió? Irak fue invadido en marzo del 2003, pero en enero del 2003, o sea, 3 meses antes, la compañía de Halliburton del señor Cheney ya tenía los contratos para la reconstrucción del país que todavía ni siquiera había sido invadido. ¿Saben cuánto se ganó esa compañía Halliburton por esos contratos, esos chanchullos de corrupción? 39.5 billones de dólares. Esto fue lo que ocurrió. En enero ya los tambores de guerra sonaban y sonaban y sonaban. El señor Colin Powell fue a las Naciones Unidas, a la Asamblea General, a reportar que Saddam Hussein, el presidente de Irak, tenía que salir porque era un hombre que era una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y la seguridad del Oriente Medio y la seguridad internacional, porque el hombre poseía armas de destrucción masiva y que además tenía la capacidad de construir bombas nucleares porque había conseguido uranio de Níger. O sea que el señor Saddam Hussein, quien anteriormente había colaborado con Estados Unidos, ahora de repente era el gran enemigo, dictador, asesino de su propia gente, que tenía que salir del poder a toda costa. Entonces, el señor Bush, George W. Bush, quien se reporta que en sus años de juventud era alguien que se metía coca y que además era un borracho, de repente encontró a Dios y se volvió un cristiano elegido por el Señor para dirigir los destinos del mundo. Si una persona con defectos, ¿le suena la historia parecida? Pues la historia es muy relevante. ¿Qué ocurrió? En marzo 19 del 2003, Estados Unidos invadió Irak por aire. Por aire, 3.000 bombas de racimo fueron detonadas encima de Bagdad, encima de la población civil iraquí. Al día siguiente, marzo 20, vino la invasión terrestre con 180.000 hombres.
escuchen esto, no solamente entonces en la gran coalición internacional, Estados Unidos invadió a Irak, en la coalición estaba el Reino Unido con Tony Blair, Australia y Polonia. ¿Qué coalición tan grande? Obviamente no tuvo mucho apoyo, pero imagínense ustedes la crueldad, la tragedia humana desde días antes, incluyendo el día antes de la invasión, o sea, el día marzo 18 del 2003, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, anunciaba a la población iraquí que los iban a invadir. Y eso sucedió. 3.000 bombas de racimo fueron detonadas encima de la ciudad de Bagdad. La población civil fue la que sufrió. Estados Unidos siempre ha minimizado el número de civiles que murieron, pero autoridades internacionales han dicho que en total han muerto más de 1 millón de iraquíes en esa invasión estadounidense de Irak para cambiar el régimen de Saddam Hussein, quien eventualmente fue ejecutado por medio de la horca. Sí, la salvajada de Estados Unidos continúa hoy en día porque el vendepatria de Iván Duque, el presidente colombiano, le ha permitido a Estados Unidos que invada usando el territorio nacional al país hermano vecino Venezuela, con el fin de derrocar el régimen de Maduro, quien también ha sido pintado en una forma similar como fue pintado Saddam Hussein en ese entonces. El régimen de Maduro tiene que salir, hay que tener un cambio de gobierno y claro, se meten los salvadores. Iván Duque, que no atiende su tienda, sino que lleva haciendo estragos en Colombia, permite que las tropas más peligrosas, las fuerzas armadas más poderosas que ha conocido la humanidad, invaden Venezuela por medio del territorio nacional colombiano, que obviamente va a ser un territorio aplanado por la aplanadora de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Pero el vendepatria de Iván Duque, no con el comando de su señor, el amo, Álvaro Uribe Vélez, su vicepresidenta y su gabinete vendepatrias, están permitiendo que esto ocurra, destrozando el territorio nacional y creando una guerra de proporciones que ustedes todavía ni se imaginan, porque es y será un conflicto regional donde estarán involucrados Bolsonaro del Brasil, el ecuatoriano, el chileno, la boliviana y quién sabe cuántos más. ¿Y qué va a pasar? Que van a exterminar la oposición colombiana. Marquen mis palabras, en la forma que aniquilaron la Unión Patriótica, van a comenzar la persecución de la oposición colombiana, porque los van a pintar como si fuesen enemigos venezolanos que apoyan el régimen de Maduro. Pero colombianos, sigan tranquilos, sigan con la rumba, aunque estemos en cuarentena de la pandemia COVID-19, y esperen próximamente los partidos de fútbol, cortesía del señor Álvaro Uribe Vélez, perdón, ya hasta el nombre, como es innombrable, se me olvida. Espero que este video les guste. Y por favor suscríbanse a mi canal y por favor compartan. Nos vemos en otro video pronto.